Hello everyone, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a revisar un poquito lo que vimos en en la segunda clase de la unidad uno. Lastimosamente hubieron unos fallitos técnicos y no se pudo grabar la clase, entonces mil disculpas por eso, pero ahora vamos a rehacer el video para ver lo que hicimos en esa clase y pues a resolver, ¿no? Desde el video interactivo 1.2 hasta las preguntas de la clase. Y bueno, vamos a revisar lo que tenemos para esta unidad, ¿no? Entonces vamos a revisar primero el video interactivo, que como les recuerdo, consta de unas cuantas preguntas, consta con 3 preguntas que tenemos que resolver. Entonces vamos a observar y vamos a ver cómo tenemos que responder. ¿Ok? ¿De qué va a tratar el tema de hoy? De los verbos regulares e irregulares, ¿no? Que son los que nos ayudan, perdón, los que identificamos mediante ¿qué? Mediante el pasado simple, ¿no? El past simple. Solo con esto podemos identificar los verbos regulares de los irregulares. ¿Ok? Nos dice, existen 9000 verbos en el idioma inglés. Entonces, no nos vamos a aprender todos, ¿no? Porque eso, los verbos sí les cuento que eso es cosa, no tiene un truco como tal, siempre va a ser cosa de aprendernos todos los posibles, ¿no? Pero eh, no es obligatorio, obviamente, aprendernos todos, sino que tenemos que, el que necesitemos al momento, ese vamos a ocupar, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos los dos tipos que existen, ¿no? Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ok? Ahora vamos a ver los verbos regulares. Son los más fáciles de utilizar en pasado. ¿Por qué? Porque estos siguen reglas, ¿no? Una diferencia que tienen de los verbos irregulares, ¿no? Siguen reglas de cómo convertir un verbo que está en infinitivo, no en su forma normal. Por ejemplo, diríamos comer, jugar, dormir, mirar, ¿no? Ahí está en infinitivo, ¿no? No está en ningún tiempo en específico. Pero cuando los convertimos en pasado, los verbos regulares tienen reglas, ¿no? No es cosa de memorizárselos. Y aquí nos dicen que para convertir un verbo en regular en pasado hay que añadir únicamente la E y la D, ¿no? Únicamente eso hay que hacer. Vamos a ver aquí más ejemplos en los que solo se les añade E, D. ¿Ok? Podemos ver que hay aquí unas pequeñas diferencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en stop, vemos que dobló la P y añadimos la E y la D, ¿no? Y tenemos por aquí cried, que veíamos que era con el verbo en infinitivo, llevaba una Y, ¿no? Pero aquí la reemplazamos por la I latina, la E y la D, ¿ok? Ok, la regla principal, si bien es añadir el E y la D, varía de acuerdo a qué. Varía de acuerdo Varía de acuerdo a la pronunciación, perdón, a la terminación de la palabra. ¿Ok? Cuando un verbo termina en E únicamente, lo que tenemos que hacer es ya añadirle la D, ¿no? Como que la palabra ya nos facilita esa E y nosotros solo tenemos que terminar con D. Por ejemplo, tenemos dance, vemos que solo la D, dance it, believe, believe it, ¿no? Únicamente se le añade la D cuando el verbo en infinitivo termina en E. Por ejemplo, los que tenemos aquí, ¿no? Vamos a hacer la primera pregunta, ¿no? De las 3, vamos a hacer la primera pregunta. Tenemos el pasado de complete pasado de complete ¿y qué vemos? Completed, 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 pero con doble T. Entonces, ¿cuál será el correcto? Pues el correcto, recordamos, cuando ya termina en E, únicamente tenemos que añadirle la D, ¿no? Ya nos hace el favor de poner la E ahí. Entonces vamos a añadirle la D únicamente. Y vemos que en efecto era correcto, ¿no? Vamos a continuar. Si el verbo acaba en Y o en Y y lo antes está
una consonante, antes de la Y hay una consonante, ¿qué hay que hacer? Quitamos la Y, o sea, la movemos de ahí y ponemos la I latina y ahí sí añadimos ED, ¿no? Ahí sí añadimos ED. Tenemos, por ejemplo, try, se convierte en try it con I latina, ¿no? Eso cuando la Y tiene antes una consonante. Try, por ejemplo, try it, porque está la R. Ujú. Ok, tenemos por aquí también los verbos dress y los verbos miss, ¿no? Vestir y extrañar. Y vemos que se le añade la E y la D también, ¿no? Aquí tenemos que el pasado del verbo apply. El pasado del verbo apply, ¿cuál es? Recordamos la regla de la Y que tenga antes una consonante, ¿no? La Y que tenga antes una consonante, ¿qué se hacía? Quitamos la Y y añadimos I, E, D, ¿no? I, E, D, y entonces sería aquí. Entonces vemos que es correcto, ¿no? Que en efecto, así nos queda el verbo en pasado, ¿no? Ahora vamos con los verbos irregulares, ¿no? Ahora los verbos irregulares, aquí sí hay un poquito de truco, perdón, no hay truco como tal, tenemos que memorizarlos sí o sí. Tenemos, por ejemplo, el verbo go, que infinitivo es go, y en pasado se convierte en went, ¿no? Una palabra completamente diferente. Ok, esto hay unos que cambian, que únicamente cambia una letra o se alteran las letras, y hay otros que les comento que en su forma infinitiva y en su forma pasada quedan completamente iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Cuando vemos el verbo en infinitivo, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Pues lastimosamente no hay truco ahí, ¿no? Tenemos que memorizarnos la forma pasada sí o sí. ¿Ok? Siempre tenemos que intentar repasar y repasar y repasar. ¿Ok? Vamos a practicar un poquito. Aquí tenemos un ejemplo de una oración, ¿no? Y como vemos, talked está en pasado, ¿no? Entonces, esta oración es una oración pasada que nos dice, yo talked, hablar, en pasado sería, yo hablé con mi amigo, to my friend, yesterday, ayer. Verbo talked está, y es un verbo regular porque termina en ed. Ok, por acá tenemos, she brought a delicious pizza last night, ¿no? Y el verbo que nos indica es brought, ¿no? Vemos que no termina en ed para nada, ¿no? Entonces, este será un verbo que es el pasado del infinitivo bring, que entonces esto se convierte en un verbo irregular, ¿ok? Entonces tenemos por aquí la pregunta que nos dice, she, espacio, pizza, yesterday, ¿no? Entonces la oración que nos dice, ella comió pizza ayer, ¿no? Y recordamos cómo era el verbo eat, el verbo comer es eat, pero como es un verbo irregular, su forma pasada es ate, ¿no? Es una forma alterada, no sería ate si fuera un verbo regular, pero como es irregular va ate, ¿ok? Entonces, eso es lo que vemos en referente al pasado simple, ¿no? ¿A qué hace referencia el pasado simple? A los verbos tanto regulares como irregulares, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, watched, que es regular porque termina en ed, ¿ok? ¿Y esto de qué depende? Saber cuál es cuál. De la práctica, simplemente de la práctica, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poquito del tema que ahora tenemos que revisar, que es structure, ¿no? La estructura de una oración, ¿no? Structure o estructura de una oración es la siguiente. Estas son las siguientes y como vemos aquí,
un poquito, vamos a revisar lo que nos dice la teoría, ¿no? La teoría nos dice el uso de los verbos, perdón, el pasado simple de los verbos, ¿no? En este caso, que vemos que son verbos, las reglas de los verbos regulares, ¿no? Tenemos el verbo arrive, que se convierte en arrived, ¿no? Regular. Change, que se convierte en changed, regular también. Y love, que se convierte en love, ¿no? Regular, ¿no? Dependiendo de la terminación, se le puede añadir, cuando ya viene con la este de aquí, se le añade solo la D, o si hay que añadirle la ED, por ejemplo, walk, cambia a walked, ¿no? Kiss, cambia a kissed, ¿ok? Y esto es lo que veíamos con el pasado simple de los verbos, en este caso regulares, ¿no? Ahora vamos a ver la estructura de una oración, ¿no? La estructura de la oración. ¿A qué se refiere esto? O sea, de la estructura de la oración de la siguiente forma, ¿no? Nos queda así. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo que tenemos por ahí nos dice, Did we buy? Did we buy? Ahí nos quedaba, ¿no? Did we buy the dinner? Y es una interrogación, ¿no? Did we buy the dinner? ¿No? Aquí nos queda la estructura. Did es el verbo auxiliar, un verbo auxiliar. Did es un verbo auxiliar que va después del verbo auxiliar, va el pronombre, ¿no? O el sujeto que esté, el sujeto de la oración, ¿no? Did we, en este caso el pronombre we. Buy, ahora sí, el verbo principal, ¿no? Verbo principal que es todos estos que vimos, ¿no? Tanto regulares como irregulares, ¿no? Eh, puede ser eat o eated en su forma pasada, ¿no? Puede ser talk o talked en su forma pasada, ¿no? Todo esto puede ser posible, ¿no? Pero este va a ser el verbo principal. Y por último, que sería el complemento, ¿no? El complemento de la oración, lo que queramos decir, siguiente de la oración, ¿no? Esto es el complemento. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es? Esa es la estructura de la mayoría de oraciones, ¿no? El verbo auxiliar que es did. Did, ¿qué significa? Eh, el did expresa acción. Did expresa acción, ¿no? Que el pronombre, que en este caso es we, está realizó, bueno, dependiendo de la oración, ¿no? Pero que el pronombre está realizando una acción. Una acción que recordemos son los verbos, ¿no? Los verbos reflejan acciones. Entonces, we tiene que ir acompañado de did, porque did es lo que va a indicar que el pronombre, el sujeto de la oración, va a realizar una acción. ¿Cuál va a ser la acción? De buy, comprar, buy, de comprar qué cosa? El complemento, the dinner, ¿no? Es lo que complementa la oración para darle sentido, ¿no? Entonces, esta es la estructura de una oración, en este caso, interrogativa, ¿no? Si fuera una oración afirmativa, sería we, we did buy the dinner, ¿no? Nosotros compramos la cena, ¿no? Eso es lo que significa we did, ¿no? Al igual que en otras ocasiones, con otras expresiones, lo que cambia de lugar simplemente es esto de aquí, ¿no? En este caso, el verbo auxiliar, cuando es interrogación únicamente, va a ir primero del sujeto de la oración y cuando es afirmación o negación, va después del sujeto de la oración, ¿no? Ahora vamos a hacer una negativa, ¿ya? Vamos a poner la forma negativa que sería we did not, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia aquí? Que ponemos el not, que significa no, ¿sí? We did not buy the dinner, ¿no? En este caso, como es negativa, que nos dice, nosotros no compramos la cena, ¿no? Nosotros no compramos la cena, pero vemos que aún así se utiliza did, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordamos que did implica, es un verbo auxiliar que implica que el sujeto de la oración está realizando una acción. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura de una oración. Ya en la mayoría de ocasiones es así. Entonces, vamos a ver, ya vimos aquí el pasado simple y la estructura, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver
cómo realizar las preguntas de la clase. Vamos a revisar esto de aquí. Y tenemos aquí en preguntas de la clase dos preguntitas. Tenemos dos preguntitas que tenemos, por ejemplo, la primera, elija la forma correcta perdón, la correcta forma pasada del verbo at, ¿ok? Del verbo at. Y yo les digo, si at es un verbo regular, at es un verbo regular, ¿qué es lo que se le tiene que añadir, no? Vemos el final, vemos que no tiene que no tiene y, ¿ok? Vemos que no tiene nada de eso, entonces lo que se le tiene que añadir únicamente es la E y la D, ¿no? Únicamente E y D, que nos queda como added, ¿ok? Ahí está en su forma pasada el verbo add, que es añadir. Cuando decimos added, es añadió, ¿no? Tiempo pasado, forma pasada, pasado simple, ¿ok? Y por aquí tenemos lo que nos dice. Para las formas negativa e interrogativa, perdón, del pasado simple, usamos el verbo auxiliar did. Para las formas negativa e interrogativa del pasado simple, usamos el verbo auxiliar did y la respuesta es verdadero, ¿no? La respuesta es verdadero. Entonces, una vez que terminemos, vemos que las respuestas estén guardadas. Vamos a dar enviar todo y terminar, ¿no? Y es así como nos quedan nuestras preguntas de la clase. Ok, entonces, estas son todas las actividades que tenemos por el momento, ¿no? La clase anterior ya está subida aquí en grabación de la clase 1.1, con lo que podrán resolver las preguntas de la clase y la tarea, ¿no? Y el video interactivo y la lección. Entonces, tenemos por aquí una recuperación opcional, que esto, pues, como su nombre mismo lo indica, es opcional en caso de que sientan que lo necesitan. Pueden hacerla sin ningún problema y se les va a añadir los puntos correspondientes. ¿Ok? Entonces, eh, eso sería todo eh, por la clase del día de hoy, por la clase pendiente que teníamos. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí, por ver este video. Yo espero que hayan entendido y los estaré viendo en nuestra próxima clase. ¿Ok? Goodbye, adiós.